Hola queridos, Dios le bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por ir sumándose, gracias por acompañarme una noche más, si bien este día en particular, porque hoy es sábado, y por lo general nosotros solamente hacemos los devocionales a través de Facebook solamente los miércoles, y las reuniones generales los días domingos. Pero hoy, siendo sábado, es bastante especial porque en el día de mañana, como no se pueden tener reuniones públicas por tema de las elecciones nacionales de nuestro país, entonces hemos tomado la decisión de pasar la palabra a un devocional en realidad a través de Facebook, hoy sábado a las 20 horas. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarme nuevamente. Sé que estuvieron el miércoles, pero también agradezco que me acompañen en este día, ¿vale? Dios te bendiga, gracias por estar. Y sé que Dios también a través de su palabra nos va a hablar, nos va a bendecir. Fernando, Dios te bendiga, gracias por estar. Dios nos va a bendecir con su palabra, nos va a enseñar. Y estoy seguro con este devocional va a despertar cosas nuevas en nosotros. Nos va a enseñar a usar la fe y nos va a enseñar a usar la obediencia a su palabra por sobre todas las cosas. Así que también este es sin duda un refuerzo para que podamos fortalecernos en la fe, aumentar nuestra confianza en el Señor, poner todas las cosas delante de Él para poder seguir adelante, seguir una milla más. Vale, Dios te bendiga, Mica, José Ángela, gracias por estar. Y de esto se trata, ¿no? Fortalecernos, si bien no vamos a tener reunión general, pero sí tenemos palabra de Dios, y eso es lo que importa, eso es lo que interesa. Que tengamos palabra de Dios para poder fortalecernos, para poder seguir avanzando, para poder crecer en las cosas del reino, en la fe. Sandra Rodríguez, Dios te bendiga, gracias por estar. Y qué lindo que se vayan sumando, como se están sumando, como lo están haciendo, qué bueno. Sabemos que hoy es un día de locos y mañana también va a ser un día de locos, pero sin duda estamos tranquilos y confiados que Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Y en el día de mañana, tal vez un poco más tarde que ahora, ya sabremos cuál va a ser nuestro nuevo presidente. Y hoy, antes de terminar esta transmisión, vamos a orar por aquel que va a asumir la presidencia de nuestro país, vamos a orar por nuestra nación y vamos a pedirle la bendición de Dios para todo Uruguay, porque sin duda Uruguay es una tierra bendecida y necesita el favor y la gracia de Dios. Así que no se vaya hasta que podamos orar todos juntos por nuestra bendita nación y vamos a bendecir los 19 departamentos. Vamos a pedirle que el favor de Dios y la gracia y la misericordia del Señor se extienda a lo largo y ancho de esta nación y que todos sean alcanzados por la misericordia de Dios, todos sean alcanzados por la gracia, por el favor, pero por sobre todas las cosas, todos sean alcanzados por la palabra de Dios y haya salvación en nuestra nación. Carmen, Dios la bendiga. Gracias por estar. Y quería empezar este devocional de una forma bien simple. Solamente diciendo que si hay un momento en la vida en el que necesitamos apurarnos, vio que esta vida de locos muchas veces nos traen, valga la redundancia, maltraer, en apuros, en cosas que parece que los hacemos por la mitad porque los tiempos no dan, pero si hay algún momento en nuestra vida en que realmente necesitamos apurarnos, donde no tenemos que perder el tiempo, donde tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo y hacer lo que se nos ordena, es cuando Dios dice que actuemos. Cuando el Señor nos da una orden para que podamos hacer lo que Él quiere que sea hecho. Sin duda, por alguna razón, nos está eligiendo para ese momento y para esa tarea. Incluso si no entendemos el porqué de lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo porque sin duda esa acción de alguna forma para alguien va a ser una bendición. ¿Y por qué digo incluso si no entendemos el porqué? Por un principio bien simple. Porque no necesitamos entender completamente todo lo que Dios nos manda hacer si queremos ser instrumento en sus manos. No tenemos la necesidad de tratar de entender cuál es el mensaje de Dios o cuál es el propósito o cuál es la tarea que Dios nos está mandando a hacer. Porque cuando Dios lo manda a hacer, y si queremos ser instrumentos en sus manos, si queremos ser usados por Él,
tenemos que cumplir esa orden, tenemos que hacer lo que Dios quiere que sea hecho, porque para ese momento, para esa tarea y para eso bien concreto, Dios nos está eligiendo para que podamos ser instrumento y que podamos ser bendición en sus manos. Y esto es algo bien simple, es que hay cosas que nunca las vamos a poder comprender y tampoco saber cómo funcionan. Pero en el reino es así como funcionan las cosas. Hay cosas que siempre vamos a querer tratar de entender por qué Dios me manda a orar por un enfermo, por qué Dios quiere que vaya a tal lado para hacer tal cosa. No tenemos la necesidad de entender o de tratar de comprender con nuestra razón qué es lo que vamos a hacer allí. Pero tampoco sabemos cómo funciona. Lo único que yo sé, y creo que usted sabe, es que las cosas en el reino funcionan de esa forma. Nelsa, Dios la bendiga, gracias por estar, qué lindo. Las cosas en el reino funcionan de esa forma. Sin que tratemos de entender por qué Dios nos quiere en tal lugar, es lo que tenemos que hacer y apresurarnos para cumplir esa orden. Y aquí le quiero dar un ejemplo bien claro y bien simple, bien sencillo de entender. Yo cuando voy a trabajar durante la semana estaciono el auto frente a la Rambla de Montevideo. Y todos los días veo barcos enormes cargados con contenedores, barcos que son cruceros, saliendo y entrando del puerto, y es increíble verlos flotar con esos miles de toneladas que llevan encima. Es increíble ver flotar como un aparato, digamos, algo tan grande, un vehículo, entre comillas, tan grande puede flotar. Sin embargo, aunque no entienda ese principio, los barcos son de beneficio para mucha gente. Y aunque no entienda yo cómo funciona ese principio de que ellos con tanto peso puedan flotar en el agua, yo estoy seguro que si me tiro enseguida me hundo. Es un principio que no lo podemos entender. Pero sin embargo, aunque no entendamos ese principio, y aquí les repito, esos barcos son de beneficio para muchas personas. Comerciantes que importan sus mercaderías de otras partes del mundo y llegan a nuestro país. Personas que hacen turismo y podemos ver muchos cruceros llegando a puerto. Y muchos otros beneficios sin importarle a la gente cómo el barco llegó a puerto sin hundirse. ¿Y cuál es el punto en esto? Es que no necesito saber cómo funcionan todas las cosas para intentar hacer algo sobrenatural. No tengo la necesidad de buscar en la razón humana cómo funcionan los milagros de Dios si Dios me manda a hacer un milagro con alguien o si Dios permite que yo sea un objeto de sus milagros. No tengo la necesidad de saber cómo funciona. Lo único que tengo que saber es que si viene de parte de Dios, sin duda va a funcionar. De alguna forma va a funcionar. De la misma forma, Mati, Dios te bendiga. Carlitos, Dios te bendiga. Gracias por estar. De la misma forma, así funciona la fe. Creer en algo que no tengo la necesidad de ver y esperar algo que no tengo idea de cómo va a llegar, pero estoy seguro que algo va a suceder. Este principio aplica también cuando Dios nos ordena hacer algo fuera de lo común. Si es algo común, vamos y lo hacemos sabiendo que va a dar frutos. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo fuera de lo común, algo extraordinario, usted y yo no tenemos la necesidad de recapacitar y pensar cómo va a funcionar. Lo que Dios está esperando es que vayamos y hagamos lo que Él quiere que sea hecho, porque no solamente vamos a ser instrumento en sus manos, sino que alguna cosa Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer que ocurra. Aunque la razón le diga que es imposible, la fe le tiene que enseñar que no tenemos que entender por qué Dios dice que haga algo, simplemente yo lo tengo que hacer. Yo no dudo que Dios, como hemos escuchado muchos testimonios, yo no dudo que Dios ya le haya dado orden de hacer cosas que su razón no entiende por qué, que su forma de ver no lo entiende por qué. Y yo no dudo cuando Dios le ha dado alguna orden de que vaya a hacer algo que es fuera de lo común, usted haya pensado, pero esto es ridículo. Y eso, cuando anteponemos la razón a la fe, ese pensamiento puede venir. Pero la fe funciona de una forma muy diferente. La fe funciona es que yo voy a hacer algo que no sé lo que va a suceder y voy a esperar algo que no sé cómo va a venir, pero estoy creyendo que si vino del cielo, si vino del reino de los cielos, si vino de arriba, sé que esto traerá fruto a mi vida. No tengo que entender cómo funcionan los milagros,
pero sé que existen los milagros. Hemos sido testimonio aquí en la iglesia de muchos milagros. ¿Cómo funcionan? Pues no tengo idea. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios hace la curvatura de un pie plano? No tengo idea, pero los he visto. No sé cómo funcionan, pero sé que son reales. Predicamos y creemos en un Dios que obra milagros. ¿De qué forma? No tengo idea, pero suceden. Un pastor puso un ejemplo bien clarito y decía, si eres padre, probablemente le has dicho a tu hijo que haga algo y el hijo ha respondido, ¿por qué debería hacer eso? Y es posible que usted haya dicho, porque yo te lo digo. Y cuando eso hace, cuando usted dice, pues entonces está diciendo mucho más que esas 4 palabras. En realidad le está diciendo a su hijo, no tenés idea, no tenés la edad suficiente para poder entender lo que yo te digo que hagas, pero un día lo vas a entender. Te estoy diciendo que hagas esto por tu propio bien. Y si alguien tiene el derecho y la autoridad de decirnos a nosotros, porque yo te lo digo, ese es Dios, nuestro Dios todopoderoso y el Padre de todos nosotros. En la Biblia, siempre que Dios dio una orden, esperó una acción inmediata, aunque la razón del hombre o de su siervo o de su instrumento no lo entienda. Es que Dios no esperó que el profeta entendiera el motivo de la orden, sino que lo que Dios esperaba es que el profeta actuara en consecuencia, hiciera lo que tenía que hacer. Cuando Dios le puso la inquietud a Josué de detener el día, Josué tal vez no entendió cómo funcionaría, pero él dio orden a la luna y dio orden al sol para que se detuviesen donde estaban. Y el día se alargó por casi 24 horas. ¿Cómo funcionó? No sé. Pero hubo un hombre que dijo, aunque me parece ridículo, aunque me parece una locura, que dé orden al día y a la noche que se detengan, lo hizo. Y tuvieron su fruto, tuvieron su gran victoria. El apóstol Pedro vivió algo parecido. Cuando Jesús hizo algo que no era lo correcto para la tradición judía, mucho menos para la forma en que Pedro veía las cosas. Y esta es la palabra del devocional. Juan, capítulo 13, verso 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, dice la Escritura en versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó, Dios la bendiga, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Algo que no era común en la tradición judía, sino que el dueño de casa lavaba los pies del visitante, de aquel que llegaba a su casa. Pero Jesús aquí invirtió las cosas. Entonces, viendo Simón Pedro, le dijo al Señor, ¿tú me lavas los pies? Le hizo la pregunta. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro no podía entender esa acción de Jesús, porque no era la tradición, no era lo tradicionalmente correcto, no era lo correcto. Pero Jesús no lavó los pies de sus discípulos con el único fin de promover la amabilidad entre ellos, sino que tenía una meta profunda en esa acción. Y era algo mucho mayor de lo que Pedro estaba cuestionando, y que era extender su misión sobre la tierra después que Jesús se fuera. Estos hombres tenían a su cargo y tal vez Pedro no lo estaba entendiendo, por eso el Señor le dijo, lo que yo hago ahora no lo entendés ahora, pero sin duda lo vas a entender. Elisa, Dios te bendiga, gracias por estar. Estos hombres tendrían a su cargo la tarea de ir por el mundo sirviendo a Dios, sirviéndose los unos a los otros y sirviendo a todas las personas a las que llevasen el mensaje de salvación. Pedro no podía entender qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí, porque su entendimiento, su lógica le decía, esto no es correcto. Pero Jesús, en otras palabras, estaba diciendo, las cosas del reino son totalmente al revés de las cosas del mundo.
Las cosas del reino son totalmente al revés de la tradición. Esto le estaba enseñando Jesús. Esto no lo hago para que ustedes sean amables entre ustedes, sino que sirvan a otros y hagan esto con otros de una forma espiritual. Prediquen la palabra, ministren, pastoreen, sirvan a otros. Es que la fe es obedecer el mandato de Dios inmediatamente, incluso cuando no lo entiende o cuando ve obstáculos muy grandes delante de suyo. Esto es la fe, este es el principio de la fe. El problema es que en ocasiones muchas personas hacen oídos sordos al mandato divino o fingen no escuchar aunque el Señor esté hablando claramente. O creen que le está hablando a otra persona, ¿no? Como cuando dice esa palabra no es para mí, es para mi hermano, es para mi vecino, es para mi amigo, no es para mí. Pero Él es Dios y nada de lo que hagamos para evadir su orden, a Él lo va a engañar. De ninguna forma. Por eso cuando Dios da una orden, es de imperiosa necesidad que la cumpla inmediatamente. No solamente porque Dios quiere hacer algo poderoso y algo inentendible, sino que lo está eligiendo a usted para que sea instrumento en las manos de Él. Piensa en un minuto si Moisés hubiese cuestionado la orden de Dios teniendo un mar tan grande adelante suyo y al opresor egipcio detrás de él. Y en Éxodo 14, capítulo 14, versículo 15, Dios le dice algo a Moisés que a muchos le hubiera desestabilizado. Y el Señor dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Por eso siempre le digo que hay momentos donde hay que orar y hay otros momentos donde hay que dejar de orar y empezar a actuar. Y este era uno de esos momentos. Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, le dice el Señor a Moisés, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Cuando el Señor le dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, no le estaba diciendo, ni tu vara, ni tu mano, ni tu brazo dividirán el mar. Le estaba diciendo, te doy la seguridad que cuando obedezcas mi orden, algo va a suceder. Algo va a pasar. Te estoy dando la seguridad de que yo, el Señor de toda la tierra, te estoy mandando que hagas algo y cuando lo cumplas, vas a ver el poder y la gloria de Dios. Esto le estaba diciendo con divídelo. No era que Moisés tenía el poder en su mano o en su vara, sino que el Señor le estaba diciendo, quiero que obedezcas esto porque yo algo voy a hacer. No que Dios iba a pensar mientras Moisés obraba, sino que Dios ya tenía todo establecido y todo determinado qué es lo que iba a pasar, pero necesitaba la obediencia de ese hombre llamado Moisés. Y fue lo que Moisés justamente hizo. Yo me preguntaba, ¿cuánto cuestionamiento habrá pasado por la cabeza de Moisés? Honestamente, pues yo creo que ningún cuestionamiento. Porque su razón no era más fuerte que su fe. Y no tuvo la necesidad Moisés de calcular el principio de la gravedad, ni de las condiciones climáticas para esperar que las aguas bajen. Simplemente cumplió la orden divina. Era ridículo, pues puede ser ridículo. Era inentendible para la mente humana, pues la orden de Dios de que Moisés dividiera el agua era inentendible. ¿Se iba a arriesgar y con el miedo o el temor de hacer el ridículo? Pues sin duda sí, pero Moisés dijo, pues yo no me cuestiono, solamente obedezco. Y fue lo que hizo Moisés. Pues no hubo cuestionamiento en la mente de Moisés. Porque solamente actuó por fe y cumplió la orden que Dios quería que cumpliese. No que esperase que cumpliese, porque Dios ya sabía que Moisés la iba a cumplir. Pero esperaba que Moisés hiciera lo que él le había ordenado hacer. Porque la razón no era más fuerte que la fe de Moisés. Como Dios lo iba a hacer, pues yo estoy seguro que Moisés no lo sabía, pero Moisés hizo lo suyo. ¿Cómo las aguas se iban a abrir para que el pueblo pasara en seco? ¿Cómo las aguas de arriba se iban a detener y las de abajo se iban a ir? Pues ¿cómo Dios lo haría? Pues yo no tengo ni idea, habrá pensado Moisés. Simplemente hizo lo que Dios le mandó hacer y fue extender su vara y dividir el mar. Y Moisés ahí entregó toda su fe y su obediencia. Y Dios actuó en consecuencia. Y esto es bien simple y se lo explico de esta forma. Es que Dios no está tan interesado en darse a entender por lo que podamos hacer, sino que Él espera que cumplamos con nuestra parte, porque el resto, sin dudas, Él se va a encargar. Él no está interesado en darnos a entender cómo se producen los milagros,
Él solamente quiere que hagamos lo que Él nos mande a hacer, porque del resto del milagro Él se va a encargar. Ese es problema de Dios. Y es que si le obedezco, pueden pasar cosas sobrenaturales y tremendas. ¿Cómo actúa el principio divino de Dios? Yo no sé. Pero si Dios me dice, quiero que hagas esto, y aunque la razón quiera levantarse más con la fe, o mayormente que la fe, diciéndome esto es imposible, es ridículo, yo voy a seguir la fe y voy a seguir la orden de Dios. Aunque para el resto del planeta sea inentendible y ridículo, pues yo voy a hacer lo que Dios quiere que sea hecho, porque sé que eso va a traer frutos. Cuando Dios le pida algo, y esto es simple, simplemente hágalo. Aunque la razón intente nublar su fe, o la mente le diga que eso es imposible, es usted quien decide a quién obedece. O obedece a la razón, o obedece a su fe. O obedece a sí mismo, su voz interior, o obedece al Rey Dios Todopoderoso. Es usted el que decide a quién obedece. Si quiere ser instrumento en las manos del Señor y el Señor le manda a hacer algo que no lo entiende y que el planeta entero no lo entienda, no importa. Usted vaya y cumpla la orden que le fue dada, porque de lo otro Dios se va a encargar sin duda. Si Dios le manda a hacer algo imposible, usted camine, dé el primer paso, porque de los otros pasos Dios mismo se va a encargar. Hemos escuchado muchos testimonios de que personas han actuado en consecuencia a la orden de Dios y han vuelto con los frutos, han contado testimonio, han visto cosas tremendas y sobrenaturales. Lo hicieron ellos, lo hizo su esfuerzo, no, lo hizo la obediencia. Lo que Dios mandó hacer fue hecho y allí están los frutos. Le digo algo bien sencillo. La hora ideal de la pesca era en la noche, cuando Pedro y sus socios estaban acostumbrados a pescar mucho y estaban descansados para iniciar su labor. Justo Jesús apareció para decirles que lo que no era común sería efectivo. Ellos habían pescado toda la noche, si se acuerda de ese pasaje. Habían pescado toda la noche, habían salido de pesca toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Cuando llegaron a la orilla donde el Hijo del Hombre estaba predicando, ellos estaban ya limpiando y guardando sus redes. Pero justo en ese momento estaba Jesús allí enseñando acerca de la fe y apareció para decirles, muchacho, lo que no es común va a ser efectivo. Entonces el Señor le dijo, boguen mar adentro y echen sus redes para pescar. No dijo, echen sus redes para intentar. Jesús fue claro, esta no es la hora de la pesca. Los cardúmenes andan en la noche. La hora tradicional es cuando oscurece. Pero ahora, el rayo del sol y con todo el calor, quiero que echen sus redes para pescar. Boguen mar adentro y echen sus redes para pescar. ¿Cómo lo haría? ¿O cómo lo hará? Habrá pensado Pedro. Yo no tengo ni idea. Pero siguiendo la orden dijo, yo en tu nombre lo voy a hacer. Hemos andado toda la noche y nada hemos pescado. Pero en tu nombre, aunque no lo entienda, tampoco pretendo hacerlo, en tu nombre yo lo voy a hacer. En tu nombre voy a ir mar adentro y en tu nombre voy a echar las redes. ¿Y qué pasó después que echó las redes? Pues sacó tanta pesca que su red se rompía. ¿Era lógico? No, no era lógico. ¿Era común la pesca del día? No, no era común la pesca del día. La tradición, la experiencia y el instinto le decían que en la noche está la mejor pesca. Sí, es cierto, pero estaba Jesús. Y el primero le dijo, quiero que me obedezcan para que luego tengan los frutos. Y no se cuestionen cómo va a funcionar, porque si yo el Señor estoy en medio, va a funcionar. Voy a hacer que funcione, voy a hacer que prospere, les voy a dar frutos. No tiene que entender los principios divinos para que Dios lo use. No tiene que tener hermenéutica, teología o un máster en ciencias teológicas para entender el funcionamiento de cómo camina la orden de Dios. Lo único que Dios necesita no son estudios, sino obediencia. Y diga, Señor, pues yo en tu nombre lo voy a hacer. No sé cómo funciona, tampoco me interesa. Pero si me estás mandando ir allí para que haga esto, ¿cómo lo vas a hacer? No sé. El primer paso lo voy a dar yo, Señor. Mi primer paso va a ser en obediencia y en fe. Los otros, sin duda, tú vas a hacer algo, Dios. Luche contra la razón. Cuando venga orden del cielo y lo sienta en su corazón, pelee contra la razón.
No traten de entender los para qué o los por qué de Dios. Solamente dé el primer paso y Dios pondrá todo el engranaje del reino a su favor. Dios pondrá todo un reino que se mueva con usted en donde Dios le mande, porque así funcionan las cosas del reino. Tal vez cuando lleguemos al cielo tengamos la oportunidad de decirle, Señor, ¿cómo funcionan los milagros? Pues yo no me interesa saber cómo funcionan, yo solamente sé que Dios los hace. ¿Cómo los hace? No tengo idea. Cuando aquel ciego se paró allí adelante del Señor y el Señor escupió en tierra, hizo lodo y cuando le iba a untar los ojos, yo creo que toda la multitud hubiera dicho, esto es ridículo, esto no puede ser. Tal vez el ciego lleno de fe dice, yo no sé cómo va a funcionar, pero sé que cuando abra mis ojos yo voy a ver. Y fue lo que sucedió. No solamente activó su fe, sino que activó su obediencia. Y es ahí donde Dios se mueve. ¿Cómo era el principio de recuperar la vista? No tengo idea. ¿Cómo funcionaba la lógica o la naturaleza humana para que recobre la vista? No tengo idea. Solamente sé que el ciego estuvo viendo y con eso alcanza. Cuestionar al Señor, Señor, ¿cómo lo hiciste? Quiero que me dé la estrategia, que pueda anotar los puntos, los pasos para el No importa. Si Dios le manda, usted vaya. Y no se cuestione cómo va a funcionar el milagro, cómo va. Hay mucha gente que dice, pero ¿y cómo no sé orar? Pues tampoco se preocupe, usted vaya y Dios pondrá palabra en su boca. ¿Cómo sucede? No sé, pero si está en Cristo, las cosas tremendas pasan. ¿Cómo voy a predicar, Señor, si no tengo facilidad de palabra? No tengo la capacidad carismática, no conozco el orden de los libros de la Biblia. ¿Cómo voy a predicar allí? Pues si el Señor está inquietando, quiero que subas a ese altar y abras tu boca porque del otro se va a encargar. ¿Cómo funciona? No tengo idea. Pero si Dios está en el asunto, las cosas pasan, suceden. La gran contra que tenemos nosotros los seres humanos es la razón de cuestionar todo el por qué pasa, cómo sucede, cómo es el principio. La ley de la gravedad, cómo funciona para que los barcos no se hundan. No tengo idea. Yo sé que si yo me tiro me hundo, pero los barcos no se hunden. Hay un principio en la ley de gravedad para eso. ¿Cómo los construyen? No tengo idea, pero viajan a todas partes del mundo sin sufrir daños. Pues el comerciante que recibe su mercadería una vez que el barco llega a puerto, a él no le importa cómo llegó este barco aquí con lo mío. Él levanta lo suyo y es beneficiado con eso. Y con esto alcanza. Y con esto termino. Usted no tiene por qué entender las cosas del reino para beneficiarse de ellas. Usted no tiene que entender cómo suceden las cosas sobrenaturales para que Dios lo pueda usar como instrumento. Solamente cuando escuche la orden, cierre sus ojos y diga, Señor, yo en tu nombre voy. Y va a ver que Dios se encargará de abrir las puertas necesarias. Dios va a tocar a quien sea y pondrá a su lado a las personas correctas para que lo lleven a su propósito. No sé cómo funcionan, solo sé que funcionan. No sé cómo hace 19 años que predicamos la palabra y pastoreamos, no tengo idea, pero hace 19 años que lo hacemos. ¿Cómo funciona? No sé, por obediencia, por fe, sabiendo que Dios renueva nuestras fuerzas y por más momentos críticos, difíciles o complejos de traición que hayamos pasado, hemos dicho, Señor, todo está en tus manos y Dios es el que fortalece. ¿Cómo hace el Señor para fortalecernos en tiempos complicados en la iglesia? No tengo idea, pero Dios lo hace. Obedecemos, accionamos la fe y Dios obra. Para que usted tenga frutos, entienda y atienda el llamado de Dios. Para que usted pueda dar frutos y si quiere ser instrumento en las manos de Dios y sé que lo va a hacer, entonces diga, Señor, no sé cómo funciona, pero yo en tu nombre voy a hacer lo que usted me está mandando. Yo en tu nombre voy a ir y voy a volver con frutos. Así funcionan las cosas del reino. No hay una lógica para que las cosas pasen. Lo sobrenatural, de ahí es su nombre. Natural es una cosa, pero lo que está por encima es sobrenatural. Y esas son las cosas del reino. ¿Cómo lo hace Dios? No sé. Y tampoco tengo necesidad de saberlo para poder dejar que el Señor me use. Solamente le digo, sí, Señor, aquí estoy. Y Él se encargará del otro. Yo me ponía en la vida de Moisés ahí, en ese momento que le leí, que estuvimos viendo. Cuando el opresor egipcio detrás y el mar ahí adelante de él y toda esa multitud de israelitas allí diciendo nos hubiéramos quedado allá en Egipto porque allí estábamos seguros, allí no teníamos peligro, allí no corríamos riesgos.
pero tú nos trajiste aquí para que muramos en manos de los egipcios. Y ahí va todo el reclamo, y ahí toda la opresión, y ahí todo el estrés de un pueblo sobre Moisés. Y el Señor le dijo, pero ¿para qué clamas? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Extiende tu brazo sobre el mar y solamente divídelo. Quiero que tengas la seguridad de que cuando hagas lo que te estoy mandando, algo voy a hacer que suceda. Y lo hizo. Él entendió él no entendió el principio, pero fue obediente a la orden. Lo hizo y las aguas se abrieron. Y pregúntese, ¿cómo funcionó, pastor? Pues yo no tengo idea. Solo sé que cruzaron en seco. Y con eso, casi, con eso me convenzo. Si Dios le manda a hacer algo, pues no demore. No haga como que le está hablando a otra persona. Tampoco haga oídos sordos. Solamente diga y no se cuestione, Señor, si voy, ¿vas a estar conmigo? No se cuestione. Si Él ordena, es porque sin duda lo usará para hacer algo que tal vez no lo entienda, pero va a traer fruto y va a ser de bendición a otro. Cumpla la orden de Dios. Si algún día se encuentra con alguna persona en la calle y el Señor le mueve allí, vaya, le hable, aunque esta persona tenga cara de enojado y esté exasperado y esté fuera de sus cabales, usted vaya y haga lo que Dios le está mandando. ¿Le puede parecer ridículo? Sí. ¿Le puede parecer peligroso? Pues sin duda. Pues entonces no piense y no vea que puede parecer algo. Solamente diga, Señor, yo en tu nombre voy. ¿Qué vas a hacer? No sé, pero algo estoy seguro que va a suceder. Y cuando llegue aquí a la casa de Dios, contará testimonio de eso. Paso en raya y digo, sea obediente y accione su fe. Que de lo otro, de todo lo otro, del resto, Dios se va a encargar. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme esta noche inusual, una noche de sábado, previa elección y previa destino de nuestro país. En la mano de quién va a estar, no sabemos, pero vamos a hablar por eso. Gracias por acompañarme. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu salud, bendigo tu ministerio, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, tus nietos, tu heredad. Bendigo tus dones y tus talentos. Bendigo tu economía y tu trabajo. Bendigo tus manos porque todo donde pongas tus manos sea próspero y tenga frutos. Gracias por estar ahí. El domingo que viene vamos a estar aquí nuevamente en la casa de nuestro Dios. Mañana va a ser un día raro porque no estamos aquí, pero sin duda Dios algo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea, pero nos va a llenar con su plenitud. Y de eso estoy seguro que será así. Padre, te pido por nuestra nación. Que en este momento, Señor, sin duda tú ya sabes cuál es el destino de nuestra nación y quién va a ser nuestro gobernante. Yo te pido, Señor, Dios mío, que sea uno, sea otro, tú toques su corazón, Dios. Que sigamos teniendo libertad de culto, Señor, que el país siga creciendo, que disminuya las enfermedades, la pobreza, la ruina, que disminuya la violencia, Dios. Que tú intervengas de alguna forma y toques al gobernante para que pueda, Señor, buscar tal vez consejo en tu palabra, Dios. Y que pueda ser conforme tu voluntad y que pueda, Señor, Dios mío, tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Las manos de nuestra nación está tal vez en una de las dos personas que se han postulado para el día de mañana. Pero por sobre todas las cosas, nuestra nación está en tus manos, Señor. Seas tú el que gobierna siempre para la gloria y honra de tu precioso nombre. Señor, danos sabiduría, Señor, para poner nuestro voto en la urna. Danos sabiduría, Señor, para elegir a nuestro gobernante. Y el que sea, Dios mío, el que sea, nosotros pedimos tu bendición sobre él. Sabiduría, inteligencia, gracia, favor. Señor, que tú le hables por las noches, Señor, para darle dirección, para que nuestra nación pueda crecer en todas las áreas y disminuir en lo que es violencia y lo que es contrario a tu conocimiento. Señor, bendecimos a Uruguay por sus 19 departamentos. Sopla Espíritu Santo en esta hora, Dios, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Queridos, los voy a extrañar el día de mañana. Pero sin duda, y Dios mediante, nos vamos a ver el miércoles nuevamente a las 20 horas. Y luego el domingo a las 10 de la mañana, el domingo 1 de diciembre, último mes del año. Y para gloria de Dios por su misericordia, estamos llegando a fin de año en el nombre de Jesús. Así que gracias por estar ahí. Disfruten del resto del fin de semana y cumplan con su obligación el día de mañana con sabiduría. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga.